Bendecimos a la audiencia de TPC Radio, todo para Cristo. Y ahora con ustedes el segmento apropiándonos de las promesas de Dios con nuestra presentadora, Marisol Ramos. Bienvenidas una vez más a su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios. Es un placer muy grande y una bendición enorme poder compartir con ustedes una vez más. Soy su amiga y servidora Marisol Tejada y en esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca del tema esperando en las promesas de Dios. Las promesas del Señor son una expresión de su amor y de lo mucho que nos cuida. Es por medio de ellas que cumple con el plan que ha trazado para nuestra vida y con el propósito que tiene para su reino. Las promesas de Dios son el fundamento de nuestra vida diaria, pero a pesar de que nos ha dado acceso a este maravilloso recurso, en muchas ocasiones se nos olvida que la respuesta a cada una de nuestras necesidades se encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos ha hecho promesas? Esta es una pregunta que hoy te hago a ti. ¿Por qué Dios que ha hecho promesas a tu vida? ¿Qué opinas tú? En primer lugar, porque nos ama de manera incondicional y porque desea guiarnos, proveernos, protegernos, bendecirnos en todo momento. Y en segundo lugar, porque a través de sus promesas se revela a sí mismo al demostrar su sabiduría, poder, gracia, misericordia, benevolencia y sobre todo la soberanía que Él tiene en el mundo y en nuestra vida en general. ¿Por qué debemos creer en las promesas del Señor? En primer lugar, porque el Señor dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido para nuestra vida. Todo lo que su palabra dice, Él lo cumplirá a través de sus promesas. Ahora, yo pregunto también, ¿podemos aplicar todas las promesas de la Biblia a nuestra vida? Y la respuesta es sí. Claro que sí podemos. Para eso fueron creadas. El Señor solo espera que las reclamemos y las declaremos en nuestra vida. Cualquier necesidad que tú puedas estar pasando, cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo, el Señor ha hecho una promesa para cada una de tus necesidades, para cada una de tus peticiones. Solo debes declararla. Por ejemplo, dice en Filipenses 4:19, el Señor ha prometido suplir todas las necesidades que tenemos. Si tú tienes una necesidad financiera o cualquier tipo de necesidad, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Solo tú debes declarar eso para tu vida. También dice en 2 Corintios 12:9, Dios ha prometido que su gracia es suficiente para nosotros. Qué promesa tan grande esta. No importa lo que estés viviendo, quizás tú ahora mismo estés viendo nada más el problema, la circunstancia y no veas salida, ves el cielo oscuro, ves todo oscuro, pero Dios dice que su gracia es suficiente para nosotros. Si tú tienes al Señor de tu lado, si tú sabes que el Señor puede sacarte de ahí donde te encuentras, solo declara eso, Señor, sé que tu gracia me basta y me sobra y con eso es más que suficiente. También dice en 1 Corintios 10:13 que Dios ha prometido que sus hijos no serán vencidos por la tentación. Es duro muchas veces vencer las tentaciones porque nuestra carne es débil, porque nuestros deseos de la carne son grandes, pero también su palabra dice que sus hijos no seremos vencidos por la tentación. Y cuando nosotros declaramos eso en nuestra vida, Señor, líbrame de toda tentación, Señor, en tus manos estoy. Tu palabra dice que tú me librarás de toda tentación. Si tú declaras esta promesa en tu vida, yo sé que el Señor te sacará en victoria. Dice en Romanos 8:28, Dios ha prometido que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman y le sirven fielmente. Entonces puede ser difícil lo que tú estés viviendo en este momento. Quizás sea una circunstancia en la cual ya no hay solución, según humanamente hablando. Pero Señor, tú dices en tu palabra que
todo ayuda a bien a los que te amamos y a los que te servimos fielmente. Y yo, Señor, te sirvo. Señor, yo te amo. Y aquí estoy, Señor, declarando que todo va a orar para bien, que no importa la respuesta que venga, que no importa que esta circunstancia sea adversa a lo que yo estoy pidiendo. Señor, tu palabra dice que todo obrará para bien. Declara eso en tu vida. También Dios ha prometido a su pueblo vida eterna, y esto lo vemos en Juan 10, 27 y 28. Él ya prometió una vida eterna para su pueblo. Solo debemos de creerlo, seguir sus mandamientos, cumplir con su palabra, aun a pesar de las diferentes circunstancias, de las diferentes sensaciones que pueden venir a nuestra vida. Nosotros sabemos que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús, y el Señor cumplirá cada una de sus promesas, porque Dios es perfecto, Él es siempre fiel y cumplirá su palabra. Y nada es imposible para el Señor. Él siempre tiene la mejor solución para cada una de nuestros problemas, para cada una de nuestras peticiones. Él tiene la respuesta, y no hay duda de que Él responderá a nuestras peticiones conforme a su voluntad. Así de que podemos confiar en cada una de las promesas que hallamos en la Biblia, y si usamos su palabra para guiar nuestra vida, Él nos mostrará la manera en que debemos vivir, la manera en que debemos proseguir nuestro caminar con el Señor Jesús. No podemos esperar que el Señor satisfaga nuestros deseos egoístas. Esto es algo muy importante. Muchas veces estamos pidiendo por nuestros deseos egoístas sin importar cuál es la voluntad del Señor, sin importar si realmente lo que estamos pidiendo es para glorificar su nombre. Pero cuando llega este tipo de circunstancias a nuestra vida, entonces le debemos decir: Señor, yo deseo esto con todo mi corazón, pero Señor, muéstrame si esto es nada más egoísmo de parte mía, porque si es así, Señor, si no es algo para que glorifique tu nombre, entonces, Padre, yo te pido que quites estos deseos de mi corazón y me muestres cuál es tu verdadera voluntad. Pero cuando tenemos necesidades genuinas y clamamos el cumplimiento de su promesa de provisión, de sanación, de liberación, de suplir cualquier necesidad que tú desees, claro que el Señor concederá sus peticiones, y claro que Él se glorificará por medio de ellas, porque ese es el propósito de cumplir las promesas que Él tiene para nuestra vida, glorificar su nombre a través de sus promesas. Entonces la voluntad del Señor debe ir acorde a nuestras peticiones. Podemos acogernos de las promesas del Señor conforme nosotros tengamos una relación más íntima y más genuina con el Señor. Si buscamos la voluntad de Dios y creemos que nos guía su Espíritu, nos da la confianza que necesitamos en el momento indicado. Además, Él se encargará de alertarnos, alimentarnos espiritualmente, siempre y cuando vayamos haciendo su voluntad. Sabemos de que Dios cumplirá su propósito. Mientras esperamos en la promesa que Él tiene para nuestra vida, Él nos dará la paz. Finalmente sabremos que podemos acogernos a las promesas que el Señor nos ha dado al sentir paz en nuestro corazón. Mientras esperamos: Señor, dame paz. Señor, haz que yo pueda esperar confiadamente en ti. Señor, yo sé que tú cumplirás tu palabra porque tú lo prometiste. Y eso ocurre cuando sabemos que nuestras peticiones van de acuerdo con la voluntad del Señor y con la enseñanza de su palabra. Mientras esperamos, debemos estar pacientemente y clamando, pues siempre Dios nos dará la mejor para nuestra vida. Solo Él sabe cuándo debe cumplir sus promesas, porque su juicio y su misericordia es perfecta. El momento de Dios es el momento indicado, es el momento perfecto. No es cuando nosotros queremos, sino cuando nosotros estamos preparados para recibir esa promesa. Pero ¿qué pasa cuando Dios no cumple la promesa o el deseo que nosotros le hemos estado pidiendo con todo nuestro corazón en el momento que nosotros lo queremos? Hemos llegado a pensar: bueno, entonces Dios no va a cumplir su promesa. Quizá usted ha esperado en una promesa mucho tiempo y no ve la respuesta. El tiempo de espera entre la promesa
le podemos llamar tiempo intermedio. Lo que quiero compartir con ustedes en este momento es qué hacer en este tiempo mientras esperamos la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y quiero hablar de dos personajes de la Biblia que son Abraham y Sara. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero esa promesa tomó 20 años para cumplirse. Así que sea lo que sea el tiempo que debe esperar, necesitamos seguir creyéndole a Dios y recordando la promesa que Él hizo para nuestra vida. La promesa que ha puesto en nuestro corazón, la promesa que ya está en la palabra, porque una promesa de Dios es algo que se va a cumplir. Cuando Abraham y Sara ya eran viejos, Abraham le pidió a Dios un heredero porque no podía tener hijos, su esposa. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Y le dice, así de numerosa será tu descendencia. Y quiero invitarlas a que vayamos a Génesis, a capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y dice en el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aparentemente algo que no se podía lograr de manera natural por la edad avanzada de ellos. Y es entendible porque si lo vemos humanamente, cuando estamos en medio de la circunstancia, en medio del problema, nosotros creemos que no es posible para Dios poder resolver ese conflicto. Mas, sin embargo, cuando Dios promete algo, lo cumple, aún a pesar de que no haya una solución, aún a pesar de que no haya una respuesta lógica. Y si vamos al capítulo 18, siempre de Génesis, en el versículo 1 en adelante, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día, y dice que se le aparecieron 3 varones que estaban junto a él. Y si nos vamos hasta el versículo 9, perdón, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí hay una pregunta que me impacta y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O yo te pregunto a ti, mujer que me estás escuchando, ¿hay para Dios algo difícil? ¿Tú crees que Dios no puede solucionar ese problema por el que estás atravesando? ¿Tú crees que Dios no puede proveer los recursos que estás necesitando? ¿Tú crees que Dios no puede promoverte a un mejor empleo? ¿Tú crees que Dios no puede tocar el corazón de piedra de ese hombre que no ha aceptado al Señor Jesús en tu corazón? ¿Tú crees que Dios no puede cambiar el rumbo de tu familia, el destino de tu generación? ¿Tú crees que Dios no puede sanarte de esa enfermedad? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? Déjame decirte que no, porque aquí su palabra dice que al tiempo señalado el Señor volverá a ti. El Señor cumplirá el propósito que tiene para tu vida en el tiempo señalado. No en tu tiempo, mujer, pero será en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Mientras se llega al cumplimiento de lo que tú le estás pidiendo al Señor, debemos ser como Abraham. Dice su palabra que él creyó la promesa sin reservas. Aunque no entendamos la circunstancia, aunque todo aparentemente esté en nuestra contra, el Señor cumplirá
su propósito y cumplirá su promesa, aún a pesar de todos los pronósticos en nuestra contra. Si vemos en el capítulo 21, siempre de Génesis, del versículo 1 en adelante, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y, y vemos en el versículo 5 en adelante, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Qué hermosa palabra y qué hermoso cumplimiento de la promesa del Señor Jesús. Todos se pueden reír de ti. Quizás tú estás creyendo en una promesa de la cual tu familia, tus amigos, la gente de tu alrededor se ríe, pero sabes que no importa, o incluso nosotros mismos nos podemos reír, porque si vemos Sara, inclusive ella se rió de la promesa que Dios le había dicho. Si regresamos a Génesis capítulo 18, versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Si nos damos cuenta nosotros mismos muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, pero sabes que el Señor cumplirá su propósito a través de ti y por medio de ti. Entonces, Sara, si volvemos al versículo, al capítulo 21, dice que Sara se rió nuevamente y dijo, oh, es como decir, oh, wow, Dios, tú eres todopoderoso, tú eres grande y yo puedo ver tu promesa cumplida en mi vida, aún a pesar de que yo ya no tenía ninguna probabilidad. Quizás ahora, mujer, tú estés viviendo un momento en el que no hay ninguna probabilidad a favor tuyo de que algo se cumpla. Pero Dios cumplió la promesa que había hecho a Abraham y a Sara. Entonces, ese mismo Dios en el cual ellos creyeron, al cual ellos les sirvieron, es el mismo Dios al que tú les sirves, al que tú le has creído, y Él va a cumplir su promesa también en tu vida. Cualquiera que sea la promesa que tú estás demandando, solo créelo porque el Señor lo va a cumplir en su momento. Hoy yo quiero motivarte, invitarte a que decidas que cualquiera que sea el tiempo intermedio por el que tienes que pasar, mientras llega tu promesa, continúa creyéndole a Dios, porque Él te va a preparar para pelear la buena batalla de la fe, porque Él va a estar ahí contigo mientras llega la promesa que Él tiene para ti. No vuelvo a cumplir en mi vida, en mi familia, en mi generación y en todo lo que yo estoy pidiendo. Y quiero invitarte también, mientras ese momento llega, cómo poder activar las promesas de Dios para tu vida. Quiero declarar esto sobre tu vida, esto en el nombre de Jesús. Llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Medita en la promesa día y noche hasta que sea real en tu corazón. Mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Proclama la promesa en voz alta y constantemente. Declara que ya es tuya. Actúa y habla como si fuera de verdad. Nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Decide que vas a recibir lo que Dios dice. No dejes de creer, hablar y actuar hasta que haya llegado la manifestación de tu promesa. No te rindas nunca y sigue haciendo la voluntad de Dios, alabando, exaltando, bendiciendo su nombre mientras llega la promesa que tú le estás pidiendo al Señor Jesús. Yo te aseguro que cuando tú haces eso en tu vida, cuando tú aún a pesar de todos los pronósticos en tu contra, sigues creyéndole a Dios, sigues declarando que Él es poderoso, que para Él nada es imposible, en su momento el Señor llegará, te visitará y cumplirá mientras este momento llega cuando uno capta el potencial que existe en las promesas de Dios y entiende que todo se puede desatar por medio de la fe. La vida cristiana se transforma de una rutina religiosa y aburrida en una aventura de fe, victoria y triunfo.
Las circunstancias negativas no representan nuestro destino, sino son solo obstáculos temporales que tienen que rendirse frente al poder de la palabra de Dios a través de sus promesas. El creyente que llega a ser el canal que Dios utiliza para realizar su voluntad aquí en la tierra. Declara esto sobre tu vida y yo te aseguro con todo mi corazón y con toda la certeza de que el Señor Jesús cumplirá la promesa, cumplirá los deseos de tu corazón conforme a su voluntad y en su tiempo, porque recuerda que su tiempo es perfecto. Esto fue todo por hoy en su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios. Será hasta en una próxima ocasión.